Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿cómo has estado, cariño? Ya estoy de vuelta otra vez lo que es en Barcelona, ¿vale? Te saludo desde Barcelona, estuve de vacaciones, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien, mi querido Virgo. Muy bien. Virgo, te noto que estás como un poco asustado, asustada, Virgo. Algo te está preocupando, ¿vale? Pero el otro punto también, Virgo, es como que también ya hubieras tirado lo que es la toalla, como que te resignaras, como que ya no tienes ganas de seguir luchando, de seguir apostando, quizás también por una relación, por un proyecto, por tu vida también, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, es importante, Virgo, que recuperes tu poder, cariño. Es muy importante. Estás como muy temeroso, muy temerosa, estás de repente un poco negativo, negativa, mi sacerdote, mi sacerdotisa, o de repente te ha pasado algo en la cual en estos momentos estás un poco desconfiado o desconfiada también. Estás pensando, 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 pensando. Cariño, deja de pensar tanto, tómate un tiempo al menos para desconectar, porque no vaya a ser que luego, cariño, te llegue lo que es el estrés o la ansiedad también, porque te noto que llevas mucho tiempo así. O si no, busca una solución y deja de estar pensando, 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 Virgo, ¿vale, corazón? Siento, Virgo, que yo creo que tú estás un poco cansado, cansada. Yo lo que te recomiendo, Virgo, es que desconectes. Desconecta aunque sea un día. Yo qué sé, queda con tus amigos, con tu familia, sal a pasear, camina, etcétera, etcétera. Te has llevado un susto porque yo he visto aquí con el cuenco de cuarzo como que tú estás en un rincón con miedo y pasó algún bicho. Richard, una cucaracha, puede ser, o una rata también, ¿por qué no, cariño? Te ha llevado lo que es un susto. A veces esto, cuando uno se lleva lo que es una impresión o un susto con un animal, o de repente yo qué sé, pasabas por la calle con un coche que casi te golpea, cariño, un carro, yo qué sé, corazón, entonces, cuando pasa esto, Virgo, da la casualidad que nosotros nos consumimos. ¿Cómo así, Richard? Te chupas. Te chupas, cariño, bajas de peso. Inclusive pierdes lo que es el apetito. Ese es un susto que uno tiene. Tú lo que tienes que hacer, Virgo, si estás lo que es en esta situación, hazte una limpieza. La limpieza del huevo, lo más simple. La limpieza del huevo. ¿Para qué? Para que ese susto lo saques de tu cuerpo, Virgo. Y esto también puede ser recomendable para tu familia, para tus hijos, si a lo mejor se han llevado lo que es un susto, si tiene mucha pesadilla y te das cuenta que está bajando de peso o que se enferma constantemente, entonces puede ser un susto. Pero también es recomendable, porque recuerda que el tarot no resuelve todo, que si a lo mejor de repente me dice Richard, he bajado de peso o un familiar ha bajado de peso, te vayas al médico. Vete al médico. Siempre, cariño, es recomendable ir al médico. Para eso está la ciencia, corazón. Si el tarot lo resolviera todo, Richard Velázquez fuera rico. Es esto, muy bien. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa,
como tú eres una persona muy inteligente, primero te vas al médico, descarta todo. Una vez que has descartado todo, cariño, pues entonces te haces tu limpieza espiritual con el huevo o con el alumbre, Virgo. Yo voy a estar regalando lo que es el alumbre. Para mi linda gente de Perú no. ¿Por qué? Porque yo lo he conseguido en Perú. En Perú vale $1.50 el alumbre, cariño, que son como 40 céntimos de euro. Me sale más caro enviártelo de aquí de España a Perú cuando tú lo puedes conseguir en Perú, ¿vale? Entonces, te hace la limpieza del alumbre. Richard, yo soy de Perú, pero no sé dónde conseguirlo. En la farmacia, cariño. En la farmacia lo consigues el alumbre, porque algunos lo utilizan inclusive como desodorante para el sudor, pero es una piedra, es un mineral que si tú de repente tienes un susto, que si tú de repente tienes, yo que sé, una mala energía o en tu casa hay mala energía, lo va a absorber. Lo va a absorber. Te hace la limpieza y ahí te va a salir figuras. Hay un video que yo he hecho, Virgo, ¿vale? Lo voy a poner lo que es en el muro. Dímelo, Richard, ponlo en el muro porque no sé cuál es el video. Entonces yo lo pongo lo que es en el muro para que ya tengas una idea cómo hacerte lo que es una limpieza. O de repente también puede ser el caso porque yo he visto muchos animales que están deambulando, que están corriendo, cariño. Entonces puede ser que muchos de ustedes me dicen, Richard, últimamente está apareciendo muchas plagas en mi casa. Cuando pasa esto, cariño, es porque hay una mala energía o va a pasar algo relacionado con la naturaleza también. Tienes que estar atento, ¿vale? Especialmente en los países donde la naturaleza es muy duro, especialmente Latinoamérica, ahora con los sismos, con el tema también de la corriente del Niño, etcétera, etcétera. Si tú ves esto y tú me dices, Richard, no es normal porque yo en casa, yo siempre limpio, pero últimamente ha aparecido una plaga de cucarachas, de moscas, no sé qué hacer. Puede ser que va a pasar algo relacionado con la naturaleza o tu casa está con mala energía. Te haces una limpieza también la casa, con palo santo, con incienso, echas sal. Luego de unos días lo barres esa sal, cariño, para que absorba toda esa mala vibra, esa mala energía, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo, Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta de la torre, corazón. Hay algo que tienes que soltar, Virgo. Hay algo que tú de repente quieres salvar o de repente te rehusas al cambio, porque tenemos lo que es la carta de la torre, corazón. Hay cosas, Virgo, que ya no se puede resolver, que no tiene solución. Entonces tienes que pasar página. Tienes que hacer un cambio. La torre como carta consejo te dice, o tú estás lidiando con una persona de elemento tierra, que puede ser Tauro, Capricornio, o otro Virgo también, pero especialmente un Capricornio, o tienes que soltar aquello que ya no se puede resolver, Virgo. Tienes que hacer cambios. Si tú me dices un ejemplo, Richard, estoy en un trabajo como ejemplo, estoy en un trabajo en la cual yo aporto mucho de mí, mucha dedicación, pero no me quieren aumentar, no hay reconocimiento. Entonces, tienes que soltar ese trabajo, Virgo. Si tú de repente estás con una persona que no cambia, con una persona que por más que tú llevas años, meses arrastrando esta historia para ver si esta persona cambia por tus hijos, por la familia, por la costumbre, y ves que esa persona no cambia, cariño, tienes que hacer un cambio, porque tenemos la torre como carta guía, carta consejo. Y el otro mensaje también en la parte de las energías. Si estás un poco inseguro, insegura, si estás de repente un poco con nervios, cariño, porque te noto así que estás en un rinconcito con miedo, estás asustado, asustada, tienes que hacer cambios. Tienes que ayudarte, Virgo. Si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar, ni yo voy a poder ayudarte. Tú tienes que ayudarte, mi querido Virgo. Recuerda la palabra, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros mismos también podemos sanar y podemos recuperarnos, pero tú tienes que hacer el cambio. Tú tienes que ayudarte, cariño. Nosotros no podemos hacer más. Sale la carta de la torre. O te vienen cambios en el trabajo, en el proyecto, cambio de casa también, cambio de país, etcétera, etcétera. Vamos a ver signos, aparte del elemento tierra. Vamos a ver. Signos, mi querido Virgo, signos. Me sale lo que es un Libra. Tú has tenido una discusión. Aquí sale una discusión, cariño. Y puede ser con la familia, con los hijos o la familia. Sale un Libra, porque está al costado de la carta de la torre. Tengo que darte información ya. Vamos a ver. Hay mucha presión, hay mucha inseguridad. Libra. Otra vez Libra, cariño. Has querido mandar
a pelar espárrago a todo el mundo. Tú ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir. Me sale Tauro. Cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Estás pasando por un momento de discusiones, de líos, de problemas. Pero cariño, eres Virgo. Por Dios, hello. Eres Virgo, cariño, eres inteligente. Vas a poder resolver esto. Vamos a ver qué me dicen iniciales. A ver, corazón. O simplemente, Virgo, tú quieres hacer cambios en tu vida. A lo mejor estás un poco inconforme. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Quieres hacer un cambio? ¿Quieres empezar desde cero? Porque sale la torre. La letra D y la letra E. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver. Me salen dos. Voy a hacer caso, ¿vale? Dice, y es increíble que la primera carta del arcángel Gabriel va contigo. Escucha. Cambia su modo de pensar. Es importante seguir arraigado, independientemente de la situación en la que se halle en este momento. No cambies, ¿vale? No es que no cambies tu modo de pensar, es importante que sigas firme. Esa es la palabra. Sigue firme, cariño, con tus ideales, sigue firme a que las cosas van a cambiar en tu vida. Dice, encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que lo asalte un pensamiento negativo. Así es como se va a librar de sus miedos y sus dudas. ¿Qué te había dicho, Virgo? Te noto con miedo, con inseguridades. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mi vida? Te noto con miedo, cariño. Tú tienes que continuar firme en tu fe. En tu fe, ¿vale? Esa es la respuesta. Tú tienes que seguir firme con tu fe. Tú tienes que creer en ti, Virgo. Pero para eso tienes que hacer cambios. Esa es la respuesta, cariño. Dice, encuentre tiempo para sí mismo. Desconectar, que te había dicho al principio, sacerdote, sacerdotisa. Se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo. Deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar y reír. Así es como se va a realizar, Virgo. Eres una persona muy perfeccionista. Quieres que todo se realice ya y que sea perfecto. Cariño, date un tiempo para ti, Virgo. Date un tiempo. Yo creo que como tú quieres que las cosas salgan perfectos o que las cosas salgan ya, todo se te acumula, Virgo. Todo se te acumula. Eso es lo malo de ser perfeccionista, ¿vale? Eso es lo malo, cariño. Entonces, todo se te acumula, Virgo, y estás estresado. Estás estresada, cariño, o no te sientes realizado. Desconecta, sal, yo que sé, con tus amigos, sal al campo, queda con tu familia, pero tienes que desconectar. No todo es trabajo, no todo es perfección, no todo es dinero. Desconecta, te va a ayudar. Yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, claro, Richard, como tú no tienes gastos, por eso que tú desconectas. Yo no puedo desconectar, cariño. Yo también tengo gastos. Pero, cariño, recuerda esto que te voy a decir. Hay muchos ricos en el cementerio. Está lleno. Está lleno. Y ahí vamos a parar todos, cariño, ¿vale? Entonces, disfruta también tu presente. Disfruta también tu vida, cariño. Aquí en Barcelona dicen, está lleno Montjuïc de ricos. Está lleno, corazón. Es un panteón de ricos. Está lleno Montjuïc, cariño. Entonces, tienes que vivir también tu presente. Desconecta un poco, corazón. Vamos a continuar. A ver, dos cartas preciosas del arcángel Gabriel. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Ay, mi querido Virgo, corazón, ¿qué voy a hacer para que cambies? Tienes un dolor. Yo lo que siento, Virgo, que tú te has sentido traicionado, traicionada o decepcionado quizás. Decepcionada de una persona, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Todavía te sigue afectando ese suceso, ese momento, ese dolor. Todavía como que tienes ese recuerdo, cariño, en tu mente, porque tenemos la carta del 3 de espadas. Por eso que te dice que tienes que hacer cambios. Voy a continuar. A ver, ¿qué es lo que te ha afectado tanto, Virgo? La carta de la reina de copas. Muy bien. 1. O que no te han valorado en tu casa, la familia, el hogar, también tu entorno, o que a lo mejor de repente, cariño, has tenido que hacer un cambio de casa o de hogar, ¿ves?
cómo este personaje se lamenta y está prácticamente en la ventana de una casa nada más. Solamente hay ventana aquí, no hay paredes, cariño. Entonces, puede ser que muchos de vosotros no se sienten como arropados, queridos, comprendidos por la familia, por tu entorno, por tu pareja, o has tenido que hacer un cambio de casa, de país. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? La carta de las de copas, corazón. Pero no te preocupes, mi querido Virgo, porque muy pronto la ilusión va a volver lo que es a tu vida. Esto que tú estás viviendo, esta decepción, esta traición, cariño, o esta tristeza, es pasajero. Es pasajero, cariño. Muy pronto va a llegar la ilusión en tu vida, ¿ves? Inclusive, Virgo, si tú de repente me dices, Richard, el cambio que tú dices que ha habido en mi vida es porque hay una persona que me ha traicionado o una persona que se ha ido de hogar, de la casa, o simplemente ya se acabó la relación con tu pareja. ¿Tú crees que esta persona en algún momento se arrepiente, en algún momento me piensa? Sí, cariño, te piensa y no se siente realizada? ¿Por qué? Porque este personaje Virgo, sea hombre o mujer, tenía expectativas, pero lo único que veo aquí es una ventana nada más. No ha podido formalizar una relación, no ha podido formar lo que es un hogar como Dios manda. Entonces, esta persona, cariño, te piensa, porque tenemos lo que es la carta de las de copas. Entonces, este personaje pues se equivocó, Virgo, lamentablemente se equivocó. ¿Que te va a buscar? Sí, te va a buscar, pero recuerda la carta de la torre. Tienes que hacer cambios. No lo vas a recibir con los brazos abiertos. Aquí estoy, papi, cómeme otra vez. Aquí estoy, mami, haz lo que quieras conmigo. No, tienes que hablar con este personaje. Oye, vamos a volver, no vamos a dar lo que es una oportunidad, pero tenemos que hacer cambios, porque tienes como carta guía la carta de la torre. ¿Alguien vuelve, Virgo? Alguien vuelve, ¿vale? Voy a cambiar de mazo, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir los ángeles del amor? ¿Vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A ver, corazón, por Dios. A ver qué me dicen los ángeles del amor, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Dice, exprese su amor, láncese, dé el primer paso. En plan lagarto, Virgo. Este mensaje está relacionado para aquellos que a lo mejor de repente están en contacto, en comunicación con una persona, en plan pareja, en plan enamorados. Pero de repente con la persona con la cual tú tienes contacto, comunicación, cariño, es una persona muy tímida, muy tímido, como yo, ¿vale? Entonces, si la montaña no viene a ti, corazón, tendrás que ir tú a la montaña. Richard, pero yo soy mujer, Richard. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? Ah, para algunas cosas sí el feminismo, ¿no? Y para otras cosas no. De verdad. ¿Quién las entiende, sinceramente? ¿Quién las entiende? El hombre también quiere, cariño, que la mujer sea detallista. Yo qué sé, llévale un regalito, chocolates, un anillo, yo qué sé, sus zapatillas, cariño, algo. Pero me están diciendo que también des el primer paso tú. Si tú eres chico, pues entonces, cariño, atrévete ya a decir lo que sientes por esta persona. Ya lo veo a las chicas. Ay, no, Richard, mi madre me dijo que así no funcionan las cosas. Pero para otras cosas sí, ¿no? De verdad. Cariño, los tiempos han cambiado. Actualízate. Hello, Virgo. Es que de verdad. Richard, te van a criticar. Ya sé que me van a criticar, cariño. Por eso lo hago. Por eso lo hago. No, es que la verdad, para algunas cosas el feminismo está lo que es al 1000%, pero para estas cosas son muy tradicionales, es que de verdad no los entiendo. Vamos a ver, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale, Virgo? Richard, me gusta una persona, pero no sé si decirle. Díselo, cariño, atrévete, lánzate. Muy bien, vamos a ver qué me quiere decir el tarot arcano, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen el tarot arcano. A ver, cariño. Vamos a ver. Es muy curioso, Virgo, porque estoy barajeando las cartas. Todavía no voy a ver la carta, ¿vale? Pero se me ha venido un flechazo, una imagen de una persona mayor. Yo lo veo como si fuera tu abuelo o tu padre. Pero te veo como si... O veo la imagen
como que está entregando un regalo a una criatura. Puede ser un niño o una niña. Entonces, si tú me dices, Richard, ¿serán mis abuelos? ¿Serán mis padres? Tranquilamente, cariño, la energía de ellos está aquí. Está aquí, porque lo he visto, cariño, una persona más o menos de estatura un poco, bueno, si tú eres pequeño, pequeña o tienes esa imagen, cuando eras niño o cuando eras niña, es normal que sea más alto, más alta. Pero es muy curioso porque te entregaba algo. Ha sido como un flechazo, cariño. A ver, tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Mi querido Virgo, muchos de vosotros, Virgo, posiblemente, vale, lo voy a relacionar con la imagen que he visto, ¿vale? De los padres. Y dime en los comentarios, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿tú estás teniendo problemas con tu entorno, con la familia especialmente, por herencias? Porque aquí tengo la carta del 7 de espadas con la carta del 5 de pentáculos. Entonces, aquí hay como una traición, aquí hay como una carencia, pero está relacionado con el dinero y con las propiedades, Virgo. Yo lo que siento, Virgo, si tú me dices, Richard, sí, en estos momentos tengo problemas por herencia, luego voy a sacar otro mensaje también. Yo te recomiendo, Virgo, que luches por lo que es tuyo, porque te pertenece esto para ti. Y estoy seguro, Virgo, que este ser de luz, este personaje que te ha dejado esto, quiere que esto sea tuyo, Virgo. Quiere esto, ¿vale? Porque me dicen problemas también de herencia. Si tú en estos momentos, Virgo, me dices, Richard, no tengo problemas de herencia, mas sí tengo un problema en la parte económica, un juicio, de repente por tierras, por trámites legales, yo te recomiendo, cariño, que pidas a tus seres de luz, ¿vale? ¿Para qué? Para que te ayuden, porque quieren ayudarte, Virgo. Yo he visto esa imagen de ese ser de luz, de un familiar. Esto ha sido un familiar que te quiere advertir, te quiere ayudar por algo relacionado con la economía, con el dinero, con propiedades. O si tú de repente tienes que hacer algún tipo de documento, firmar algo por propiedades, yo qué sé, puede ser carros también, ¿por qué no? Casas. Te recomiendo que seas muy cauteloso, muy cauto, cariño, con el tema de firmar algún tipo de documento o asesórate. Asesórate, ¿vale? Porque yo veo una traición. Y mire, tenemos aquí la carta de la torre. Está relacionado con la casa, con propiedades, terrenos, carros, o también pueden ser joyas, ¿por qué no? Algo muy especial. Tenemos la carta de la torre. Entonces te recomiendo, Virgo, que te asesores y no te rindas. Si estás en ese proceso ya, no te rindas, Virgo, ¿vale? Te recomiendo esto, corazón. Es muy curioso. Hay un ser de luz que quiere hablar. Hay un ser de luz que quiere hablar. A ver, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Uy, estoy temblando, cariño, ¿lo ves? Que Dios y el universo me ayude. Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Es muy bajo. A ver. Vale. Vuelvo a ver la imagen, Virgo, de un hombre, ¿vale? Pero también puede ser un santo. Si no es un familiar, es un santo. Si tú de repente en casa tienes algún tipo de un sitio especial donde tú haces tus oraciones o un santo, mi querido Virgo, siento que ellos te van a ayudar. He visto muchos pergaminos, he visto muchos folders. Entonces, tienes que arreglar muchas cosas relacionadas con trámites, con documentos, Virgo, ¿vale? Es muy importante. Y es muy importante que pidas a tu ser de luz también. Me dicen que tienes que cuidar tu templo, tu casa, tu propiedad. Tienes que cuidar. O alguien te quiere quitar algo que es tuyo, o te quiere hacer lo que es una mala jugada, o te han echado algo en casa. Entonces tienes que cuidar. Siento que muchos de vosotros tienen algún tipo de molestia en el dedo gordo, en este dedo. Algo. O justo cuando te estoy diciendo esto, has sentido como un punzón. Yo he sentido en este dedo, pero puede ser en la mano izquierda también. Puede ser, ¿vale? Pero lo he sentido en este dedo, cariño, Virgo. Hay algo en tu casa que tienes que limpiar. Haz una limpieza,
echa agua bendita, ¿por qué no también? O simplemente ve con cuidado con trámites legales o documentos, Virgo. Es algo, te están advirtiendo, ¿vale? Es muy curioso porque no he podido, me temblaba la mano, Virgo. Puede ser que a lo mejor, creo que te mencioné al principio de la lectura que tú estás viendo como plagas, ¿no? En casa, no vaya a ser que vea mala energía. Entonces, tienes que hacer una limpia. Yo la imagen, si hablamos de santos, Virgo, la imagen que yo he visto, lo he visto de espalda, pero tenía el cabello corto. Es como si, no sé si tú conoces al santo, a San Martín de Porres. No sé si lo conoces. Para mí es como si hubiera sido el santo de San Martín de Porres, sinceramente, ¿vale? Pero lo he visto de espalda. Puede ser otro santo de cabello corto también. O que de repente tú tienes un familiar que tiene el cabello corto, moreno, muy moreno. Y creo que esta persona puede ser que sea mulato o trigueño. Pero si es de piel blanca, cariño, el cabello corto, muy moreno. O tú tienes el cabello corto, muy moreno. Eso es lo que yo he visualizado con las campanitas sagradas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Vamos a ver, corazón. Por Dios, tu lectura es muy intensa, Virgo. Me pones tan nervioso también ya. A ver las características. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Luego te voy a sacar de economía. Que Dios y el universo me ayude. Y me falta también respuesta en el tarot egipcio. Las características. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente te llamó la atención mucho una persona en una reunión, en una fiesta. O de repente tú estás lidiando o tienes una atracción pasional con una persona de elemento fuego. Puede ser cualquier otro signo, ¿vale? Me dice, piel morena, piel mulato. Mira, es que se parece mucho a la imagen que yo he visto. Mira. De piel morena o mulato y el cabello corto, muy cortito, cariño, y ondeado o crespo, ¿te das cuenta? O puede ser tu energía también. Y debajo hay un gato negro. Mira, la parte espiritual, Virgo. Es muy curioso. Elemento fuego, Aries, Sagitario, Leo. La carta del ermitaño. Existe una persona que está en la distancia, es una persona de tu pasado, Virgo, que puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Esta persona, mi querido Virgo, te piensa, te extraña, te recuerda. Hay una diferencia de hora inclusive entre vosotros. A lo mejor de repente tú estás en Latinoamérica, esta persona está en Europa. O puede ser que esté en otro país, en Japón. ¿Por qué no, cariño? También puede ser que esté en Japón. Entonces, corazón, vete de vacaciones, Virgo, ya. A ver, vamos a continuar. Es una persona que trabaja por cuenta propia o puede ser su propio jefe, su propia jefa, pero también su trabajo puede estar relacionado con el mantenimiento o la construcción. La carta del As de Oros. Te va a llegar lo que es una sorpresa, algo relacionado con el dinero. O simplemente una persona de elemento tierra te va a hablar de un proyecto, cariño. Elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio también. Especialmente lo que es un Capricornio. O te llega, mi querido Virgo, un dinero extra, ¿vale? O simplemente va a haber reconocimiento de lo que es en tu vida en la parte económica. Vamos a continuar, respuesta en el tarot egipcio porque si no, se me va el tiempo. A ver, respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, tú vas a elegir uno de ellos. 2 grupos, tú vas a elegir uno de ellos, mi querido Virgo. Vamos a ver, 2 grupos. A ver, corazón. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Vamos a ver economía, ¿qué nos quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la luna. Ten cuidado con los trámites legales o ten cuidado, cariño, lo que es en el trabajo, ¿vale? Porque te vienen problemas. Ten cuidado, vigila. La carta de la sacerdotisa, la carta de la templanza.
la carta del diablo, la carta del sol y la carta del juicio. Yo te recomiendo, Virgo, que tú vas a tener una entrevista o vas a tener una conversación con una persona relacionada con el trabajo, con el proyecto. Te recomiendo que vayas con cautela o asesórate. Asesórate, porque tenemos la carta del diablo en el presente y te salió la carta de la luna, cariño, pero ve una entrevista. Si tú te asesoras, si tú te informas bien, tenlo por seguro, cariño, que todo va a ser claro y vas a empezar ese proyecto, ese sueño, o simplemente vas a empezar bien. Entonces, si tienes que firmar algo, si tienes una entrevista, si tienes que pasar por de repente, yo que sé, por un juez, por algo, asesórate. Asesórate. Firmar documentos, asesórate, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Te quiero, Virgo. Todo va a ir bien, pero tienes que poner de tu parte y tienes que hacer cambios, Virgo, ¿vale? ¿Para qué? Para que la energía fluya. Este 2024 tiene que ser tu año, pero tienes que ayudar. Hasta la vista y sé feliz, corazón. Gracias por tu apoyo.